Muy buenas tardes, bienvenidos a su nuevo programa de los Hechos al Derecho, un espacio patrocinado por la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente, un espacio destinado a tratar temas de ciudad, un espacio destinado a tratar temas que a usted le interesan, un tema con un enfoque jurídico pero con un aspecto muy social. Hoy vamos a tratar un tema que impactó a todos los caleños, las famosas 21 megaobras, pero no por lo que venimos cancelando desde hace 7 años, sino por lo que ocurrió el año pasado. Antes de abrir nuestro programa, escuchemos lo que nos dijeron los caleños respecto de qué saben de las mismas y si conocieron de lo que ocurrió el año pasado, lo que podría dejar sin piso lo que estamos pagando, el cobro que nos están haciendo. Escuchémoslos. Las megaobras son lo que se está viendo como el Mío, los puentes, los parques, que debiera haber muchas cosas más, ¿no? Es un proyecto que se está llevando a cabo, que es pagado mediante los ciudadanos caleños para la reconstrucción de parques y para el bienestar de la ciudadanía. Pues yo creo que son las instituciones que ayudan a mantener, como arreglar las cosas que están, las construcciones mal hechas o mandar a arreglar, ¿no? Es un dinero que nos sacan el municipio para el embellecimiento de la ciudad de Cali. Se supone que con el dinero que pagan los ciudadanos para reconstruir esos lugares, supuestamente es una plata que sí, nosotros pagamos, pero que eso no se ve invertido en nada. Pues que todo lo que piensan hacer y remodelar se lo llevan ellos mismos y dejan todo a mal la obra, ¿no? No, pues sería como algo indebido, algo que no sería correcto, iría en contra de todos nosotros. Para conocer el tema a profundidad, hemos invitado a nuestro concejal José Fernando Gil Moscoso, quien hacía parte del ente administrador en la época en que se aprobó las 21 megaobras. Bienvenido, doctor José Fernando. Muchas gracias, Fernando, estoy a tu disposición. Muchas gracias, doctor Gil. Doctor, nosotros quisiéramos saber, y hablo por todos los caleños, ¿cuál fue la necesidad que encontró el Consejo Municipal de aquella época para plantear el desarrollo de esas 21 megaobras? En la época de Apolinar Salcedo habían coincidido varias circunstancias negativas para la ciudad de Cali. En primer lugar, teníamos una crisis fiscal enorme. En segundo lugar, teníamos un atraso en infraestructura enorme. En tercer lugar, se habían hecho los acuerdos para construir el sistema de transporte masivo, pero nos habían reducido más de $100 millones la plataforma urbana, de suerte que teníamos una ciudad atrasada, sin infraestructura, sumido en un grandísimo trancón y no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces fue ahí cuando nosotros le propusimos como concejales de Cali al alcalde Apolinar Salcedo que presentara las megaobras, las presentó, después las levantó, y cuando lo reemplazó Sabarramiro Tafur también le dijimos presente el paquete de obras precisamente para nosotros aprobarlas por una vía, la contribución de valorización, que hacía mucho rato que no la utilizábamos, y solo fue hasta la época de Apolinar, Jorge Iván Ospina, que presentó este paquete de obras y que el Consejo Municipal las aprobó. Doctor, 2 preguntas a raíz de su respuesta. ¿Qué tan atrasado estaba Cali? Totalmente atrasado, imagínense, desde el año 71 nosotros no construíamos un paquete de obras importante, teníamos más de 14 años sin construir un nuevo colegio en esta ciudad. Así que los que vivimos en esa época, y usted también lo recordará, en la situación tan precaria que estaba Cali, que ya se nos había vuelto un pueblo grande. Doctor, y lo otro, ¿había dinero para empezar esas megaobras? ¿Por qué se decidió cobrar un dinero para eso? Sí, la crisis fiscal era enorme. Cali ha tenido un convenio de desempeño que hace que sus finanzas estén totalmente comprometidas. En esa época estaban ignoradas, inclusive todas las rentas del municipio, y de la que pudiéramos destinar algunos recursos para esto, que era la sobretasa de la gasolina, ya también estaba comprometida el 70% para la construcción del Mío. Así que no teníamos de dónde tomar. Y desde las épocas de la alcaldía de Ricardo Cobo se había intentado hacer un paquete de obras con contribución de valorización y no se hizo. Recuerde usted, Fernando, que la gente pensaba
que se les había cobrado la contribución de valorización, por ejemplo, para hacer el hundimiento de la avenida Primera, y que eso ya lo habían pagado y que nunca se hizo. La realidad es que ni se había cobrado ni se había hecho, pero nosotros utilizamos ese mecanismo porque era el único que teníamos. Doctor, ¿cómo se determinó la necesidad de que fueran 21 megaobras? ¿Cómo se determinó? ¿A quién acudieron? ¿Quiénes fueron los expertos que fueron determinando qué era lo que se debía hacer para modernizar la ciudad? Bueno, fue necesario investigar un poco, inclusive en los archivos del municipio, porque desde la época de Mauricio Guzmán Cuevas, su director de planeación, por allá en esa época, que era Germán Arboleda, planteó una serie de obras que eran necesarias hacer. Entonces, en este aspecto, la Dirección Municipal de Planeación y la Secretaría de Infraestructura y Valorización fue fundamental, porque empezamos a identificar una serie de obras atrasadas y se involucraron otras nuevas. ¿Cuáles obras estaban atrasadas? Pues los grandes trancones de Cali, que podemos identificar claramente. Chipichape, siempre, nunca se había hecho, siempre se había planteado que tenía que recuperarse. La zona de mayor accidentalidad en Cali, como era el cruce de la Octava con autopista para salir a Candelaria, a Juanchito, toda esa zona, y toda una serie de obras que de por sí la ciudad clamaba que la reformábamos, porque realmente se necesitaban. Y así fueron surgiendo hasta que llegamos, según los cálculos financieros que hizo el director de Hacienda de la época, el director de Infraestructura Vial y Valorización, y consideramos que se deberían hacer 21 megaobras. De alguna manera eso coincidía con el número también de las comunas de Cali, que posteriormente fueron 22, y de alguna manera, pero lo más importante era que correspondían exactamente a una necesidad de infraestructura que tenía nuestro municipio. Doctor, ¿esas 21 megahoras se distribuyeron de manera equitativa para toda la ciudad? ¿O ustedes consideraron que habían sectores de la ciudad en donde era necesario que se invirtiera más en infraestructura? Siempre nos criticaron por eso, siempre nos criticaron que porque no había un plan de movilidad adecuado para hacer las megahoras, y la realidad es que se buscó que estuvieran con beneficio general, es decir, para toda la ciudad. Por ejemplo, en el barrio San Luis se hizo una gran vía que desde mucho tiempo estaba, la segunda vía, que desde mucho tiempo estaba en proyecto y nunca se había hecho. Por ejemplo, para llegar a la zona de ladera de la Comuna 18 se propuso prolongar la carrera 80, que es la vía La Paz, y que siempre estuvo allí y no se había hecho. Por ejemplo, para la gente de clase 6, de la clase alta de Cali, nosotros sabíamos que la 16 estaba totalmente interrumpida y que tenía el puente del río Lili, que no permitía que le diéramos continuidad y que era necesario para sacar al sur del trancón. Y así sucesivamente una serie de obras que implicaban a toda la ciudad. Digamos que lo novedoso de las mega obras fue precisamente que el sistema fue por beneficio general, es decir, beneficiaba a todos los caleños, todos pagaban. Doctor, ¿pero usted considera que sí fue equitativa la distribución de las 21 megahoras? A ver, cuando uno habla de equitativo o no equitativo, pues realmente en el juego de las finanzas y en el juego de las matemáticas financieras, uno puede, en algún momento puede decir, no, se puede haber cometido en algún error. Pero lo cierto es que la ciudad las necesitaba y por eso la contribución de valorización se irrigó para todos. Lo novedoso también de esto fue que el alcalde de su época, Jorge Iván Ospina, cuando nos planteó las megaobras a nosotros, nos dijo que tenía que ser de beneficio general. Nosotros de alguna manera le dijimos que no colocáramos al estrato 1 y al estrato 2 a pagar, pero también el alcalde recogiendo un sentir de los caleños, sobre todo el estrato 3, en donde decían, nosotros pagamos los impuestos y todas las obras se van para construir, para mejorar las condiciones del oriente, dijo, no señor, esto es beneficio general y todos pagan. Qué bien, doctor. Es interesante conocer estos antecedentes de las megaobras. Le pregunto, después de 7 años, ¿cuál es la percepción del Consejo Municipal? ¿Se logró el cometido que se planteó en el 2008? ¿Ustedes creen que se satisfizo la necesidad de progresar, de una nueva infraestructura para la ciudad? Yo creo que en su objetivo sí, desafortunadamente en su ejecución no. Porque en su objetivo sí, porque las obras que se han hecho, la gente las ha recibido con mucha optimismo y con mucha satisfacción. Mire lo que sucedió
lo que se sintió en Cali cuando inauguramos el túnel, el hundimiento de la Avenida Primera. Eso, la gente se sentía supremamente orgullosa y mucha gente de diferentes partes del país vinieron a ver qué era lo que estaba sucediendo en Cali. Y esa frase empezó a rondar por todas partes, ¿qué es lo que está sucediendo en Cali? Desafortunadamente, con la nueva administración del doctor Rodrigo Guerrero y con la situación que estamos viviendo actualmente en Cali, no pudo darle mayor celeridad a la segunda fase de las megaobras y hasta ahora estamos en las etapas de construcción y algo que debíamos tener terminado a 31 de diciembre del 2015, seguramente nos va a tomar el año 2016 y la mitad del 2017, pero no podemos permitir que haya más atrasos. Doctor, ¿usted sería del planteamiento de reforzar ese tema de infraestructura en Cali con un nuevo tributo o considera que con lo que hay ya estamos a la par de las grandes ciudades del mundo? Mira, yo lo que estoy absolutamente convencido es que a la gente no se le puede engañar. Cuando nosotros aprobamos los acuerdos reglamentarios del Estatuto de Valorización y del Plan de Obras de Valorización, lo dejamos absolutamente claro. Y era que las obras se iban a financiar por contribución de valorización y si no alcanzaba la contribución de valorización, si por esa fuente no alcanzaban los recursos, el gobierno tenía que financiar lo que faltara por recursos propios. Así que es una obligación. Es imperativo para el señor alcalde que consiga, o bien con recursos propios o con recursos nacionales, la plata que hace falta precisamente para terminar de construir las megaobras y que se involucre obviamente en Cali. O sea, doctor, que con lo que se ha pagado por los caleños vamos a tener seguridad de que se deben de terminar las 21 megaobras. Por supuesto, y ahora que estamos en ciernes una próxima elección, yo creo que es un buen tema para exigirle al próximo alcalde, y es que no le podemos meter más la mano al bolsillo de los caleños, porque la promesa que hizo el alcalde de la época y el consejo de la época tiene que ser honrada. El año pasado, en el mes de noviembre, el Tribunal Administrativo del Valle, que es el juez que revisa la actuación de las entidades públicas, declaró la nulidad. Me explico para que todos podamos asimilarlo más fácil. Dijo, el acuerdo que creó esas megaobras es ilegal por un problema de procedimiento. Ese fallo fue apelado y en este momento se encuentra en el Consejo de Estado en Bogotá. Si esa decisión llega a ser confirmada, implicaría que los caleños estamos pagando las megaobras sin tener un respaldo en una norma. Como quien dice, estamos pagando algo que resultó ilegal. ¿Cuál es la posición del Consejo Municipal si dicha sentencia es confirmada? ¿Expedirían un nuevo acuerdo corrigiendo las irregularidades que advirtió este juez? ¿Qué impacto tendría esto fiscalmente para el municipio? El gobierno nacional, a través del Congreso, tramitó una ley que permitía que se aplicaran las vigencias futuras excepcionales a los entes territoriales. Nosotros lo habíamos hecho de una manera visionaria, ese fue el error que advierte el juez, que es que nosotros hicimos uso de vigencias futuras, pero que solo había que hacerlo, solo hasta ese momento la ley permitía hacerlo para el territorio nacional, para el gobierno nacional, no a nivel municipal. Sin embargo, un año después de que nosotros aprobáramos esas normas, el gobierno expide la ley que permite que los entes territoriales como los municipios tengan vigencias futuras excepcionales. O sea que si hoy aprobáramos ese mismo acuerdo tendría validez. Entonces no hay ningún problema en el sentido de que, cierto, si la instancia superior así lo ratifica, pues el Consejo Municipal tiene que volver a aprobarlas. Y no vemos un problema, salvo un inconveniente de un periodo entre el último acuerdo que aprobamos después del 2009 y la entrada de vigencia de la nueva norma que fue en el 2011. En conclusión, doctor, ¿convalidarían ese acto expidiendo un nuevo acuerdo? Sí, yo no creo que vayamos a tener problemas, porque entre otras cosas la gente ha visto las obras que se han hecho y por eso ha pagado adecuadamente la contribución de valorización. Doctor Gil, muchísimas gracias por sus explicaciones. Son cosas que a veces no se socializan y que muchos de los que pagamos las 21 megahoras no entendíamos el porqué de ese proyecto
de infraestructura. Muchas gracias por su explicación. A todos ustedes muchas gracias y a todos los caleños hay que darles un parte de reconocimiento por la forma como se han comportado, por cómo han hecho sus aportes, cómo han pagado la contribución de valorización, y yo espero que terminemos las obras en un plazo lo más breve posible, y voy a celebrar a rabiar que esta ciudad ha tenido un paquete de obras como debe ser digno de una ciudad del siglo XXI. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. El asunto importante de lo que estamos tratando hoy, y que lo acabamos de conversar con el concejal José Fernando Gil, es que la norma que creó esas 21 megahoras, esa norma que nos obligó a los caleños, a los residentes de la ciudad, a pagar por esas obras de infraestructura, se anuló. ¿Qué significa eso? Que no existe la norma que nos impuso ese tributo. Dicha sentencia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, está resolviéndose en Bogotá, en una dependencia que se llama Consejo de Estado. Ese juez administrativo en la ciudad de Bogotá va a decidir si el tribunal de nuestro departamento tiene o no la razón, en el sentido que se presentaron irregularidades en el acuerdo que nos creó las 21 megahoras. ¿Qué podría pasar si esa decisión es confirmada? ¿Tendría derecho el ciudadano, el caleño, el residente, el que pagó o el que está pagando, a pedir que se le devuelva su dinero? ¿Qué pasará con las obras que están en ejecución y se queden sin el presupuesto necesario para ser terminadas? El tema al que me refiero no ha tenido la gran publicidad. La mayoría de los caleños no conocíamos de lo que pasó en el mes de noviembre del año pasado, pero es muy grave. Es una situación que va a dejar en vilo el adelantamiento de las 21 megahoras, o es una situación que a muchos les favorecerá porque no tendrán que pagar lo que deben, o tendrán derecho de pronto, eso es lo que nos absolverá el abogado que tenemos invitado, a reclamar o a pedir la devolución de esos dineros. Para tal efecto, hemos invitado a este programa al doctor Andrés Alberto Gómez Orozco, abogado especialista en Derecho Administrativo, quien además fue funcionario del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Con el doctor Andrés Alberto absolveremos varias de nuestras preguntas, varias de las dudas que usted tiene. Podremos reclamar, podremos pedir que nos devuelvan en caso de que esa sentencia sea confirmada por el Consejo de Estado. ¿Qué pasará con lo que falta por ejecutar? Aquí tenemos a nuestro especialista para que nos dé orientación al respecto. Doctor Andrés Alberto, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa de los Hechos del Derecho. Buenas tardes, doctor Fernando, muchas gracias por su invitación a este importante programa que nos permitirá divulgar y conocer las inquietudes de todos los caleños. Doctor, primero háganos un recuento. ¿Qué pasó? Explíquenos en términos sencillos, que todos podamos comprender, por favor, por qué el acuerdo que creó esas megahoras en el año 2008 se anuló. ¿Por qué el tribunal dijo que ese acuerdo era ilegal? ¿Cuándo ocurrió ese fallo? Por favor, ¿nos podría ilustrar al respecto? Sí, efectivamente, una ciudadana caleña en ejercicio de la acción de nulidad simple que consagra nuestro ordenamiento contencioso administrativo presentó una demanda y el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2014, decretó la nulidad de los artículos 23 y 24 del acuerdo 241 que reguló todo este cobro de las megahoras. Efectivamente, ese es un proceso que apenas está en primera instancia, termina en primera instancia, pero el municipio de Cali y la entidad demandada apeló este fallo y en este momento se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado en la sección primera y estamos esperando que se resuelva porque todavía no tenemos la firmeza y allá puede efectivamente confirmarse el fallo o revocarse. Doctor, cuando usted habla de anular, lo que referíamos anteriormente significa que es sacarlo, que no existe esa norma. Efectivamente, esta norma de carácter general contenida en estos artículos del acuerdo 241 fue declarada nula, es decir, el tribunal en ese fallo en primera instancia considera que hubo una ilegalidad en la expedición de este acto administrativo y por lo tanto lo saca del ordenamiento. Esa es la consecuencia del fallo, básicamente.
Doctor, acláreme algo para los que no conocen de derecho. ¿Qué fue lo que encontró el Tribunal Administrativo en ese acuerdo municipal que dio lugar a su anulación? ¿Cuáles fueron las irregularidades? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error que cometió el Consejo Municipal al emitir dicho acuerdo? Bueno, de una manera muy básica, lo que el quid o el centro de este fallo es que el Consejo Municipal al expedir este acuerdo comprometió unas vigencias futuras de los años hacia el futuro y no tenía el soporte legal para hacer este compromiso presupuestal. Entonces, en eso se basó básicamente el fallo de primera instancia. Doctor, o sea que según la posición del Tribunal Administrativo, el Consejo Municipal no podía imponernos esas megaobras de la forma como lo planteó. Exactamente, en ese momento, a través de esa sentencia, se podría llegar a esa conclusión de que no podía hacerlo el Consejo Municipal de Santiago de Cali. Doctor, ahora me avisoro la situación en Bogotá. ¿Qué ocurriría si esa decisión es confirmada y efectivamente las 21 megaobras quedan sin piso jurídico? Es decir, no existe norma que autorizara el cobro, es decir, que pague lo que no tenía que haber pagado o estoy pagando lo que no tengo por qué seguir cancelándole al municipio. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál sería el impacto económico para la ciudad? ¿Cuál sería el derecho de la persona que ha cancelado? Sí, las consecuencias económicas serían realmente muy complicadas para el municipio. Pues en ese sentido, el ciudadano que ha pagado de su patrimonio estas obras o esta contribución tendría la posibilidad de pedir que se le devuelva el dinero o inclusive pedir que se le indemnice, porque efectivamente el acto administrativo que regulaba estos cobros ha desaparecido del mundo jurídico, no tiene soporte legal y por lo tanto estos cobros básicamente serían imposibles de devolverlos al ciudadano, en palabras más simples. Doctor, ¿y qué mecanismos tendríamos para poder pedir que nos devuelvan lo que estamos cancelando o los que ya han cancelado la totalidad de las megahoras? Pues en términos jurídicos, al declarar la nulidad de un acto administrativo general, como el caso del acuerdo, de estos artículos del acuerdo 241, surge varias posibilidades, varios mecanismos, varios caminos para el ciudadano. Perfectamente podría, a título de pedir una indemnización, a través de un mecanismo que se llama el medio de control de reparación directa, demandar al municipio de Santiago de Cali para que todos estos dineros que pagó sean devueltos a título de indemnización, vuelvo y repito. La posibilidad también es que un grupo de ciudadanos se unan a través de otra acción que se llama acción de grupo, que es una acción de tipo constitucional, podían pedir también la devolución de estos dineros. La otra posibilidad es que cada ciudadano haga una petición al municipio para que el municipio ya se pronuncie y mediante un acto administrativo efectivamente autorice la devolución del dinero que ha cancelado por estos valores. Doctor, eso significa que la connotación de la decisión que se nos viene es gravísima. Efectivamente, eso es abrir una ventana, un portal para que las personas puedan volver a recuperar esos dineros, podríamos decirlo así, que han pagado de una manera ilegal. Vuelvo y repito, siempre y cuando este fallo en primera instancia sea confirmado en el Consejo de Estado en Bogotá. Bueno, ahí tienen la situación. Señores, caleños, residentes, estamos por conocer, ojalá para este año, qué va a pasar con el cobro de las 21 megahoras. ¿Qué sucederá? Si se confirma, tendríamos el derecho, cada quien decidirá, a reclamar o a pedir que se devuelva lo que ha pagado o lo que está cancelando. Así hemos llegado al final de este interesante programa, un tema que creo yo le cautivó. Cualquier inquietud, escríbanos a nuestras redes sociales, las que aparecen aquí en pantalla. Llámenos a los números que aparecen en su televisor. Déjenos un mensaje a través de la página www.consorciojuridicodeloccidente.com. Repito, no lo olvide, www.consorciojuridicodeloccidente.com. Déjenos el mensaje, vamos a hablar, vamos a solucionar. Y una feliz tarde para todos.